También cuando recuerdan en algunas palabras aquella tarea que hicimos, incluso me piden que hable de la tarea de gobierno, puedo decir que por carácter pienso siempre lo que se hizo hecho está, me preocupa más el presente y el futuro que lo que ya hice. Y también quiero advertir que si me hubiera tocado empezar la tarea de gobierno en el año 2010, seguramente hubiera sido fiel a los objetivos que inspiraban mi política de gobierno, pero hubiera sido más versátil en la utilización de los instrumentos que el cambio de civilización permite hoy. Y este es uno de los problemas que a veces reprocho a la gente que pertenece a mi tribu ideológica y también a la gente de la derecha. Hay que ser leales, fieles a los objetivos y hay que ser mucho más flexible con los instrumentos para alcanzar los objetivos. Con frecuencia en política nos casamos con los instrumentos, sea cual sea el resultado que den para alcanzarlos. Eso ya lo viví cuando se suponía hace 30 o 40 años que ser de izquierda significaba nacionalizar. Se suponía. ¿Por qué? Porque si se quería conseguir el objetivo de la igualdad, el Estado tenía que poseerlo todo y controlarlo todo. Y la verdad es que el resultado de la experiencia histórica siempre fue que efectivamente se redistribuía toda la miseria. Se lastraban los mecanismos de la generación de riqueza. Y lo que hay que hacer es estimular los mecanismos de la generación de riqueza y para ser fieles a los objetivos, redistribuir el excedente que se va a producir. Mis partidarios decían que la transición democrática no se habría cumplido hasta que no hubiera alternancia y ganáramos las elecciones. Pero cuando ganamos las elecciones, y yo me llevé mucho tiempo en el gobierno, mucho, hasta casi 14 años. Cuando ganamos las elecciones, la derecha decía que la verdadera transición ocurriría cuando perdiéramos nosotros y ganaran ellos. Y yo ya empecé a aburrirme de oír hablar de la transición, créanme. Y repensé la experiencia. No, ha habido una época de transición democrática. Desde la muerte del caudillo que nos protegía, don Francisco Franco, hasta el momento en que Adolfo Suárez, en ese inmenso esfuerzo que hizo, y Leopoldo Carlos Sotelo pierde las elecciones. Y cuando llegamos al gobierno, lo que era la transición de la dictadura a la democracia se había producido. Había fragilidades democráticas, fragilidades económicas y crisis industrial. Pero nuestro periodo se podría llamar no de transición, sino de consolidación de la democracia y modernización de nuestro país. En el aspecto interno. En el aspecto interno, de ruptura de las fronteras del aislamiento con el mundo. Pero la transición ya la había hecho Adolfo Suárez. Porque no quiero que se caiga en la tentación, que a veces le digo a mis amigos italianos, en la tentación de inventarse un régimen nuevo que se llame transitocracia. Y es verdad que ya en el siglo XIX la maravillosa novela de Lampedusa inventó este sistema de cambiarlo todo para que nada cambie. Y los italianos lo han copiado. Han cambiado varias veces todas las reglas de juego de la República para obtener exactamente el mismo resultado que querían superar en el pasado. Hay que huir de esas tentaciones para tener claro en qué consiste nuestra tarea. Incluso hay que huir de la tentación, que está muy de moda en la política a nivel internacional, de inventarse problemas que no existen y olvidarse de enfrentar los que realmente existen. Y esto lo podemos ver en los países más desarrollados y más sofisticados. Pero me estaba desviando, no quiero hablar del pasado ni hacer teoría política. La democracia es el menos malo de todos los sistemas.
achacamos a la democracia los defectos que tenemos como gobernantes. No es un defecto la democracia. La democracia no garantiza el buen gobierno más que a muy largo plazo. Lo que garantiza es que el gobierno que no nos gusta, lo echamos. Y ponemos a otro. Y probamos. Y si no nos gusta, lo echamos. Lo cual no está mal. En la mitad de mi vida a mí no me han dado esa garantía. Así que he tenido que aguantar al protector, me gustara o no me gustara. Y ahora, pues podemos cambiar los gobiernos. ¿Y por qué la democracia es superior a la dictadura o al autoritarismo? Pues por una razón humana esencial. Porque a los políticos, como a todo el mundo, no nos gustan que nos echen. Y si lo hacemos mal, nos echan. Así que procuramos ir haciéndolo mejor cada vez, mejorando nuestras prestaciones. Y llego en este momento a Salvador, ya estuve, año 95, pero después llevo estado mucho tiempo sin venir, en un momento lleno de emociones encontradas. Por primera vez a la izquierda, me acuerdo de cuando ganamos nosotros. Las emociones eran encontradas. Había mucha gente asustada. Bueno, ¿y qué va a pasar? Y había algunos de mis amigos de derecha, como Fraga, que decían, estos muchachos van a durar, y les aseguro que entonces éramos muchachos, ahora ya no, pero entonces éramos muchachos. Van a durar 2 años. En 2 años se les va a ir el orden público de las manos y la inflación. Así que van a desbaratar la economía y van a desbaratar el orden público. Y a los 2 años todo el mundo clamará porque personas como yo, de orden y respetable, volvamos a poner las cosas en un sitio. Pero pasaron los 2 años, yo se lo dije a Manuel Fraga, que me llevaba y me llevo bien. Pasaron los 2 años y los 2 siguientes, y la siguiente legislatura, y la otra, y mejoró la seguridad, mejoró el aparato productivo, se modernizó España, la inflación no bajaba nunca de 2 dígitos, la bajamos de 2 dígitos, entraba etcétera, etcétera, etcétera. Y le dije a Fraga desde el principio, creo que te vas a equivocar. No porque no lleve razón contemplando la historia, sino porque como lleva razón, no se va a repetir el error. Punto. Y no se repitió. Y así, ya digo, me pasé casi 14 años gobernando y hasta yo estaba harto de mí mismo. Imagínense lo que era.